grabación. Yo os aconsejo que cuanto más cerca mejor, por el tema de que habrá cositas pequeñas que no se verán bien, o si no, plena libertad, si en algún momento tenéis que levantaros y poneros aquí a nuestra vera, os ponéis aquí a nuestra vera, si queréis ver algún detalle o alguna cosa, ¿vale? Bueno, soy David, de Alfa 4 Sierra Golf, creo que la mayoría más o menos el conocéis, y gracias por venir, lo primero. Yo no estoy cómodo. Regular el foco, dices. No, estaba preguntando si le puede apuntar. Pues Juan Antonio, que es el padre del... Yo a mi gafa lo veo enfocado, ¿lo veis desenfocado todos? Yo lo veo bien, pero... No, bien, pero está diciendo que No, a ver, ¿La remamos más a eso mejor? no. no, más cerca, más pequeño. Claro, también Está más nítido. Es como que hay que sentarse al lado, si no es la... Por eso he dicho que si en algún momento hay alguna cosa y tenéis que poneros aquí para verlo, y por eso yo he recomendado que cuanto más adelante... Sin darle patada que escribo dentro del foco. Echar para adelante, no te preocupes. Lo que queráis. Abrimos para que ya está. Tú sí que sabes. ¿Cómo es ejercicio? El eje y que estoy en azimut ahora. Perfecto. Sí. Bueno, lo primero, a mí no me gustan hacer presentaciones, normalmente yo me defiendo más en el cara a cara y con una cerveza en la mano, pero bueno, como parece ser que algo de experiencia tengo, pues muchos compañeros ya me habían dicho de pegar una charlita en público y de preparar un poquito esta quedada que vamos a hacer. Para hablar de, como veis aquí, satélites de radioaficionados, ¿vale? Vamos a empezar por el tema. Lo primero, esta presentación, como veis aquí, está hecha por un colega que algunos de los que hacéis satélites le conoceréis, es Eco Alfa 1, Papa Alfa, y por mí, ¿vale? Salva hizo esta presentación, o arrancó con esta presentación en 2019, y yo le contacté para decirle, mira Salva, creo que es muy difícil mejorar lo que tú tienes, ¿me dejas de utilizar la presentación para una charla con unos colegas de mi sección? Y me la mandó, pero me di cuenta que era de 2019, y de 2019 a 2023, en el tema de satélites, muchas cosas cambian. Algunos han desaparecido, se han lanzado nuevos satélites, ha cambiado la tecnología, hay más cosas. Entonces, ¿qué quedé con él? Digo, pues mira, yo lo que voy a hacer es ampliarte la presentación y actualizarte la presentación. Con lo cual, de este trabajo que vais a ver aquí, probablemente el 60% es de Salva, que no le he querido quitar de los créditos, porque fue el que parió esta presentación, y un 40% mío, de lo que he hecho ha sido actualizar y ampliar un poquito la charla, ¿vale? Son muchas diapositivas, pero vamos a ir rápido también y vamos a hacer una parada también para que no se nos haga muy pesado, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver, una introducción, los conceptos básicos, los diferentes satélites que tenemos ahora mismo arriba para poder trabajar, cómo se trabaja un satélite de radioaficionado. Esto también es interesante. ¿Qué necesito para trabajar un satélite de radioaficionado? ¿Qué equipo? ¿Qué configuraciones? Partiendo desde lo más básico hasta lo más avanzado, ¿vale? Otra cosa vital, ¿con qué sigo los satélites? ¿Cuándo sé que va a pasar un satélite y a dónde tengo que mirar? ¿Vale? Pues las aplicaciones de seguimiento son vitales, vamos a charlar también sobre ellas. Luego lo que está de moda ahora mismo, lo que es Trending Topic, como dicen los modernos, Trending Topic. Bueno, pues es el satélite GreenCube, que es un satélite que lleva operando un año aproximadamente y que es diferente al resto y que es una modalidad muy interesante que combina comunicaciones digitales con satélites de órbita media. Está muy bien, con DX guapos, está interesante. Luego unos consejillos también para operar a nivel personal que haremos. Y luego también, que es muy importante, marcarse objetivos, marcarse retos. Cuando uno entra en un campo dentro de nuestra radioafición, a veces entra porque porque quiere lograr algo, porque va buscando algo, porque quiere conseguir algo. Vamos a charlar también sobre objetivos y retos. Y empezamos. El objetivo de la charla es eso, compartir experiencias, al final como todas las charlas, ¿vale? Y aquí hay una cosa también que al principio casi más al final, me daba un poquito de respeto. Es que dentro de lo que soy la audiencia tenemos
tenemos de todo, desde gente que no ha visto un satélite en su vida hasta gente que ha diseñado satélites y los ha puesto en órbita, ¿vale? Gente que trabaja aquí con satélites de manera profesional o gente que lleva 20 años haciendo satélites de radioaficionados. Estáis mezclados, ¿vale? Entonces, entender que esta presentación a algunos puede parecer una tontería, a otros puede parecer demasiado compleja, pero bueno, hay que buscar un término medio. Y luego esta presentación está disponible, se la quien me la manda y se la trabaja en casa. Y cualquier cosa, pues estamos disponibles en el grupo de WhatsApp de la sección o a nivel particular, ¿vale? El tema de satélites es un campo dentro de la radioafición muy interesante porque es gratificante, o sea, la primera vez que haces un QSO con un satélite, joder, te queda más ancho que largo. Aprendes mucho, porque aprendes cosas modernas. Para trabajar satélites hay que saber, pues desde tema aeroespacial hasta, evidentemente, electrónica, radio, instalación, cómo hacer una buena instalación, tema de software para el tema del seguimiento, toca un montón de palos, con lo cual al final terminas aprendiendo mucho en esta modalidad. Con lo cual yo pienso que es una modalidad también muy didáctica, ¿vale? Y luego hay una comunidad muy interesante de gente detrás. Con el tema de satélites, si decides, me meto, voy a empezar a jugar con esto. Hay grupos de WhatsApp, ¿vale? Hay una asociación que es AMSAT-EA, que es esta que aparece aquí en el escudito, ¿vale? Hay una comunidad detrás, ¿vale? Que puede ayudar al que está empezando, ¿vale? Luego, mucha gente entra en satélites también, no ahora que tenemos el ciclo de propagación en HF, lo tenemos a tope, ¿vale? Porque ahora en HF el ciclo solar está más alto, cuando más de X se hace, cuando más fácil es trabajar en HF. Normalmente, cuando la propagación HF baja, es cuando a la gente más le llama la atención las NAV, el VHF, el UHF, los satélites, las microondas, ¿vale? Entonces, bueno, pues hace unos años, por ejemplo, cuando la HF estaba muy baja, la gente empezaba a jugar con otros temas, como puede ser el tema de satélites, ¿vale? Luego también es muy interesante por lo que hemos hablado, combina, es una modalidad de nuestro hobby que combina hardware y software, ¿vale? Instalación, software para transmitir digitales, software para hacer el seguimiento, es una cosa que combina un poquito de todo, ¿vale? Y también para mucha gente es una disculpa para salir importable. Me decía un compañero esta mañana, yo satélites no creo porque en casa no puedo tener nada. Esto es un campo de la radioafición que en portable también da mucho de sí y que se pueden conseguir cositas sin estar en la estación base, ¿vale? Aquí leeréis, habéis leído LEO. LEO son satélites de órbita baja, esto lo vamos a ver ahora, y también habréis visto satélites MEO, no me va a hacer chistes, que son satélites de órbita un poquito más alta, ¿vale? La diferencia marca también, por ejemplo, que los satélites LEO, los más bajos, están por debajo del segundo, más cerca de la Tierra, por debajo del segundo cinturón de Van Allen. Los que estuvimos en la presentación de Ismael, igual nos acordamos de qué son esos cinturones, ahora vamos a hablarlos también. Y los satélites MEO van un poquito más arriba, entre los dos satélites que rodean la Tierra. Y bueno, dentro también de la introducción, muchas veces nos escucharéis hablar del Oscar 73, el IO 117, el Fostro Oscar 29. Si veis, todo termina en O. Ese O es Oscar. Y ese Oscar, cuando los radioaficionados empezaron a lanzar satélites, le pusieron como una especie de nombre de pila a todos los satélites, una especie de matrícula. Y todo, aquí cuando leáis o cuando veáis en temas radioaficionados Oscar significa Orbital Satellite Carrying Amateur Radio. Esto significa satélite orbital que lleva una radio de aficionados, ¿vale? Entonces, siempre que veáis un satélite de radioaficionados, lo más normal es que haya una O de Oscar en su nombre y ese Oscar significa lo que os acabo de comentar. Y luego la mayoría de los satélites también están en una especie de directorio que es como tráfico cuando le ponen las matrículas a los coches, ¿vale? O sea, tú solicitas ese número de matrícula para tu satélite y la organización ANSA, que es la organización de radioaficionados aficionados al tema de satélites, le asigna una matrícula a ese satélite. Y un poquito de historia. El primer satélite de la humanidad fue en 1957, el famoso Sputnik, este que lanzaron los rusos, ¿vale? Solamente 4 años después, los radioaficionados ya estaban lanzando su propio satélite en banda de radioaficionados para su uso, ¿vale?
Es un satélite que estuvo orbitando un mes y medio, hizo 312 vueltas a la Tierra y lo único que emitía eran unos bips, unas señales de telegrafía, que decían hi, como saludos en inglés, ¿vale? Y transmitía en 2 metros con 140 milivatios. ¿Vale? Aquí la gracia es eso, que del primer satélite de la humanidad al primero de los radioaficionados solamente pasaron 4 años. Eso dicen mucho los radioaficionados. Es un satélite que se hizo en Estados Unidos, lo hicieron, el satélite es este para que veáis, ¿vale? Y lo hicieron radioaficionados de Silicon Valley, de la costa oeste americana. Y bueno, pues lo que os hemos comentado, al final un satélite ¿qué es? Es un cacharro que se hace aquí abajo para que suba allá arriba y dé vueltas. ¿Vale? Esto de dar vueltas tampoco, porque también hay satélites que no dan vueltas, sino que están geoestacionarios. Al mismo ritmo que nos movemos nosotros, se va moviendo el satélite. Por ejemplo, todos los satélites de televisión y la mayoría de las de telecomunicaciones profesionales pues son geoestacionarios. Pero bueno, inicialmente, para lo que nosotros vamos a tratar, la mayor parte de nuestros juguetes sí que orbitan, ¿vale? A excepción de uno que hablaremos y no otro, ¿vale? Normalmente, nuestros satélites, los de radioaficionados, van equipados como mínimo con un emisor, ¿vale? Para poder, como mínimo con un emisor para que los podamos escuchar, ¿vale? Y algunos de ellos con un emisor y un transmisor. Con un receptor y un transmisor para que puedan repetir señales, ¿vale? Básicamente, o son satélites de baliza, que lo único que hacen es pitar, pi, nosotros escucharlos, o son satélites que tienen la capacidad de repetir lo que nosotros le mandemos, ya sea voz, ya sea comunicaciones digitales, ¿vale? Entonces, hay muchos satélites, la mayor parte de ellos, sobre todo los que son educativos, los que son de universidades, etcétera, son solamente balizas, solamente emiten, y los que son de asociaciones de radioaficionados, como ANSAT o ANSAT de Estados Unidos, estos sí que lo que se intenta es eso, es poner un repetidor arriba para que nos dé fuego, para que podamos hacer contactos de X, comunicados, que es lo que el radioaficionado al final va a buscar. Estos satélites normalmente son accesibles durante poco tiempo. Si yo estoy aquí y el cielo está ahí arriba, el satélite va a hacer esto, va a hacer un paso, ¿vale? Dependiendo de la altura, los pases pueden durar entre 12 y 20 minutos, ¿vale? Pero aquí el tema es que sabemos cuándo van a pasar y sabemos por dónde van a pasar. Podemos predecirlo, ¿vale? La cobertura que tiene el satélite depende de la altura a la que lo lancemos. Ahora también vamos a verlo, ¿vale? Son satélites que cambian mucho de polaridad. Cuando nosotros estamos en la banda de 2 metros, ¿vale? Y hablamos una antena vertical, perfecto, se entienden muy bien. Luego tenemos el tema de cuando hablamos una antena vertical y una antena que está con polarización horizontal. Ahí ya sabemos que no se oyen tan bien. Pues esto pasa lo mismo, porque la antena del satélite, muchas veces va girando, ¿vale? Va girando, va rotando en sus 3 ejes, ¿vale? Entonces la antena del satélite nunca va a estar en la misma posición. Con lo cual, ese giro que va haciendo el satélite nos perjudica, pero le pone más salsa al tema, ¿vale? Y hablando de salsa, lógicamente, un cacharrín que es de 10 por 10, que son los satélites más estándar, lo que es la plataforma CubeSat, ¿vale? Tiene muy poquito espacio para placas solares. Si tiene poquito espacio para placas solares, puede generar muy poquita energía. Si puede generar muy poquita energía, no pueden meterle un amplificador de 20 vatios para llegar sobrado. Con lo cual, estos cacharritos normalmente transmiten con muy poquita potencia, ¿vale? Hablando de salsa y hablando de dificultades, ¿vale? Y luego, por lo que hemos hablado, la polaridad va cambiando, etcétera, etcétera, ¿vale? Un poquito más de culturilla, los tamaños de los satélites. En 1970, los satélites eran como una caja grande de zapatos, ¿vale? Aquí veis al tío, aquí veis a esta gente más o menos, aquí veis lo que ocupa, ¿vale? O sea, y era la era de los satélites o las plataformas microsat, ¿vale? En 2000 aproximadamente apareció una plataforma normalizada que es la plataforma CubeSat, ¿vale? Los CubeSats son, y aquí me vuelvo para atrás un segundín, satélites de 10, un cubo de 10 por 10 por 10, ¿vale? Estas son las plataformas. Y si tú tienes mucho dinero, te puedes poner un cubo, no, 2. Y si tienes más dinero, te puedes poner 3, ¿vale? Pero
pero son plataformas con tamaños normalizados, ¿vale? Para que luego también las lanzaderas en los cohetes espaciales, etcétera, etcétera, sea más fácil de usar, ¿vale? Pero básicamente una de las plataformas más populares dentro de lo que son satélites de radioaficionados y satélites de universidades que trabajan en nuestras bandas, etcétera, es la plataforma CubeSat. Esta plataforma arrancó en 2000 y sigue hasta nuestra fecha, ¿vale? Y lo que os he comentado. Se pueden poner dos, esta es la plataforma original, ya no es una caja así y así, ya es una cosa que puedes coger en la mano, ¿vale? Como veis aquí al paisano. Este satélite fue los primeros en nuestra banda, es el de 2003. Luego ya empezaron a poner uno encima de otro, es un 2U, un CubeSat 2U, son 2 unidades, ¿vale? Luego empezaron ya a poner 3, incluso se pueden poner 6, ¿vale? Puedes jugar a combinar, puedes hacer una especie de Lego y puedes combinar diferentes módulos para tener más potencia, más sitio para tus experimentos, más sitio para las antenas y más sitio para tener placas solares, más superficie. Y en la era en la que estamos ahora, ya no estamos hablando de coger un satélite así, de 10 por 10. Ya estamos hablando de la era de los Pocket Cubes, ¿vale? Los Pocket Cubes, como veis, ya no se coge así, ya se coge así. Es la mitad de tamaño. Pero la filosofía es la misma. Trabajar con módulos, poder poner 1, 2, 3, ¿vale? Y que las empresas que se encargan de lanzar el cohete y expulsar tu satélite tengan las herramientas estandarizadas para este tipo de tamaño. Lógicamente, cuanto más pequeño es el satélite, menos cuesta, entre comillas, ¿vale? Porque la tecnología también es más moderna y se ha modernizado, ¿vale? Y está más accesible a que universidades, incluso paisanos particulares. No sé si conocéis a este hombre que tiene indicativo de radio, que es el Alfa 4 del Charlie Delta. Es un chaval que tiene que tener 21, 22 años, por él andará, ¿verdad, Gabriel? Sí. Y que bueno, diseñó sus propios satélites para trabajar en LoRa, que muchos sabéis que es un tipo de transmisión también bastante novedosa y con la que los radioaficionados estamos jugando, y con la intención de lanzar un montón de satélites tipo como los Starlink de Elon Musk y hacer una especie de red para poder proveer de internet o para poder proveer de servicios en LoRa, ¿vale? El caso es ese, que ahora mismo, mientras los satélites en los años 70 eran así, ahora mismo los satélites son así, ¿vale? Como podéis ver. Y bueno, pues este satélite es español, los EASAT que ha lanzado ANSAT-EA también son en formato Pocket Cube. Este señor que está aquí le tenemos por aquí en la audiencia y este señor que está aquí es el que trabaja, el que ha empezado con los FOSASAT, ¿vale? Para trabajar con satélites pequeñitos que manden el rover. La consecuencia de que sean más pequeños es que son más económicos, la consecuencia de que son más económicos y también la electrónica más asequible es que mirad la curva de lanzamientos desde aquí no veis, desde 1970 hasta 2022. Como veis, el crecimiento está siendo exponencial. Se lanza muchísimo. Cualquier ya no instituto, o sea, no universidad, ya casi cualquier instituto, si se lo plantea, puede lanzar un satélite al espacio. Una pregunta. ¿Para hacer preguntas? A lo mejor va... Y para... Es muy rápido. Has comentado que hay muchas universidades que participan en el diseño de estos satélites y que llevan equipo de radioaficionado integrado. Correcto. Suele haber experimentos, porque también esos satélites hacen experimentos y esos datos del experimento viajan por banda de radioaficionado hacia abajo o nos llegan a nosotros los radioaficionados y luego pasamos a las universidades. Para transmitir en banda de radioaficionado, primero tienes que estar en contacto con la telecomunicación de tu país, ¿vale? Y luego decirle a la IARU, que la IARU es como una especie de sociedad que engloba a todas las URES de todo el mundo, ¿vale? Que tienes un satélite que va a transmitir en esta frecuencia, anótamela y mira a ver que en esa misma frecuencia no transmita a otro. Lo que es coordinar, ¿vale? Si tú coordinas tu satélite, le tienes que dar coordinas tu satélite para que trabaje en bandas de radioaficionados, le tienes que dar a la comunidad de radioaficionados algo a cambio. Tú no puedes utilizar la banda de radioaficionados para tus menesteres, para tu experimento y que nadie sepa lo que estás transmitiendo, ¿vale? Si tú quieres transmitir en la banda de radioaficionados, tienes que solicitar el permiso a telecomunicaciones de tu país, informar a la IARU de que vas a estar transmitiendo en esa frecuencia para que te autorice o no, ¿vale? Y lo que transmitas tienes que decir en qué formato lo vas a transmitir. Y le tienes que dar algún tipo de proyecto a la comunidad radioaficionada. Si tú vas a tu hora y utilizas nuestra banda para tu propio uso, teóricamente la IARU no te va a permitir, no te va a dar ese ok, ¿vale? Un tema mínimo, que importante, que es que no puedes encriptar las comunicaciones.
Eso es No en nuestra fundamental. banda. Tiene que ser abierta porque No en todo nuestra banda. Y no aún en la así- banda. y aún así, más de un satélite se ha colado. ¿Vale? Y aún así, más de un satélite se ha O colado. sea que cualquiera con un receptor tiene que poder entender lo que está transmitiendo o recibiendo. Conceptos básicos. Esto es un satélite a grandes rasgos. ¿Vale? El ordenador de a bordo. A continuación tenemos el emisor y el receptor. ¿Vale? A grandes rasgos. Tenemos un mezclador 580, menos 435, 145. Esto es para jugar entre la banda de 2 metros y la banda de 70 centímetros. Tenemos un bus de potencia, que es lo que se encarga de mandar corriente a cada uno de los módulos. ¿Vale? Luego, muy típico en nuestros satélites, tenemos la carga experimental, ¿vale? O sea, si los satélites transmiten algo, van a hacer algún tipo de experimento, o tienen sensores, o tienen cámaras, o tienen plantitas si queremos ver cómo se degradan las plantitas con el paso del tiempo. Esto es el payload o la carga experimental que cada satélite tiene normalmente. Luego tenemos un control de giro para intentar que las antenas giren lo menos posible, lo que hemos hablado antes. Tenemos las placas solares, muy importante, para generar energía. Tenemos las baterías, que es donde metemos la energía generada por las placas solares, y luego un regulador cargador. ¿Vale? Esto, a grandes rasgos, muy básicamente, es un satélite de radioaficionados. ¿Vale? Y en control de giro con más. El control de giro lo hace el campo, la Tierra tiene un campo electromagnético y los satélites se aprovechan de ese campo electromagnético para intentar... Adelante. Hola, con permiso. Claro, adelante, Guillermo. Las cargas más de los campos y mecánica de Intentamos, la Tierra es un imán, el satélite tiene un sistema también electromagnético y lo que intentamos es que los dos imanes se entiendan. De esa manera frenamos totalmente o ligeramente esa rotación, ¿vale? Hablando en grandes rasgos. Y por aquí hay gente que fabrica diseños, o sea, que fabrica y diseña satélites y que me puede corregir en cualquier momento. Y no miro a nadie. Solo para dar un apunte, por ejemplo, los satélites estos llevan un sistema pasivo que consiste en un imán que está colocado de cierta forma que se alinea de la forma que queremos con... El campo magnético de la Tierra. Entonces se consigue, en teoría, que siempre esté paralelo a la superficie terrestre y que los monopolos asuntos. Un poco esa es la idea. La Tierra es un imán, arriba ponemos otro imán y la intención es que los dos imanes se entiendan. ¿Vale? Pero hay un problema, y es que el imán, hablando de imán, tierra, no siempre es igual. Correcto. Va variando, entonces nunca puede haber una estabilidad. Y otro problema, estás a 600 kilómetros del otro imán. Sí, pero hablando de compaginar los dos imanes, como la Tierra varía, el nuestro es fijo, siempre tiene la misma intensidad, pero el otro varía, el campo magnético, pues el satélite se tiene que mover por narices. Esa fuerza de campo magnético es suficiente para estabilizar el satélite, pues se usa como referencia y luego a un motorcillo tú compensas o haces algo. O sea, se pone los hay. campo magnético. Los hay. Al final un motor es más pasta que le tienes que meter al satélite, ¿no? Pero los hay que utilizan como motores para poder alinearse al tercer día con la Tierra perfectamente. Incluso con señales ADS-B, con señales que le puedas mandar tú con referencias, hay maneras de estabilizar ese giro del satélite. Lo que pasa es que yo os estoy explicando la más común y la más sencilla. Por la tarde seguimos. Lo lógico, lo normal es ¿Puedes aplicar con distintos colores de pintura del satélite para tenerlo con respecto al sol? Lo de los colores suele ser cuestión de experimentos, por ejemplo. Luego también se utiliza cómo incide el sol en las diferentes caras que tiene el satélite de placas solares. También se puede utilizar para, si no te puedes coordinar con la Tierra, coordinarte con el sol. Hay diferentes motivos, hay diferentes maneras de poder lograrlo. En los 70 se pintaba por ahí para que girara, no siempre tuviera la misma carga con respecto al sol y el calentamiento, ¿no? Correcto. Y bajar la temperatura media de la parte electrónica. Sí. Hay muchos satélites que tienen ese experimento, o sea, una cara del cubo, los vértices los pinto de un color y le pongo un sensor de temperatura. A las otras caras los pinto de otro color y le pongo un sensor. Tú desde abajo estás viendo un poquito cómo se comporta el satélite, cómo está en relación al sol, o sea que lo que tú bien has dicho también es una de las maneras, uno de los tipos. Luego, órbitas, lo que os he dicho. Órbita Leo. La órbita Leo es una órbita que lo tenemos ¿dónde? Aquí.
que va entre 200 y 2000 kilómetros de altura, ¿vale? Básicamente, cuanto más bajo vuela o queremos lanzar nuestro satélite, más económico y más barato es, ¿vale? Cuanto más alto, más le va a costar a la persona que quiera lanzar su satélite. Pero cuanto más alto tenemos una huella más grande, ¿vale? Esto es como todo. Si tú te pones aquí en el suelo ves muy poquito, pero si te vas levantando vas viendo más, ¿vale? Esa es un poquito la idea. Entonces, aquí vamos a hablar principalmente de órbitas LEO. LEO es Low Earth Orbiting, ¿vale? Que va entre 200 y 2000 kilómetros, ¿vale? Y vamos a hablar también de un satélite MEO, que ya es órbita intermedia, ¿vale? Que está en 6000 kilómetros. Aquí realmente yo no pondría entre 10.000 y 14.000, yo pondría entre 2.000 y 14.000, ¿vale? Luego tenemos el QO100, que está en una órbita más alta, está a 30.000 kilómetros, pero este no orbita. Orbita pero al mismo tiempo que la Tierra. O sea, está siempre en la misma posición con respecto a la Tierra. El resto de los que vamos a hablar, de los juguetitos nuestros, van girando alrededor de la Tierra con pases entre 12 y 20 minutos, ¿vale? Luego, mira, aquí veis, por ejemplo, lo que os había dicho de los satélites CubeSat. Tenemos los simples, el de 2, el de 3, el de 6, ¿vale? Y estas son las órbitas, para que veáis un poquito las... aquí hay una... Hay un pase ahora a las 12 y 22. A las 12 y 22, pues entonces, ¿y el siguiente? Va a seguir a las 38. ¿Salimos entonces? ¿Sí, después? Sí. Vamos a hacer un experimento de intentar escuchar y en la medida de lo posible llegar a un satélite.